escuchen muy bien su casa, es un tema serio, con la banda delictual más peligrosa alrededor del mundo. Estamos hablando, sí, por cierto, del tren de Aragua. El tren de Aragua hoy día concentra esfuerzos policiales, concentra el esfuerzo de los equipos investigadores, el Ministerio Público y, por cierto, la atención de la ciudadanía. Ustedes, yo, usted en su casa y los medios de comunicación. Estas, señor director, son las claves de la historia. Hoy día, mira, eso está hecho con inteligencia artificial. Es una torta de cumpleaños con un número 8 arriba, mira, porque son 8 los años del tren de Aragua en nuestro país. Usted dice como, ¿qué? Sí. Tanto tiempo. 8 años del tren de Aragua en nuestro país. Y yo les quiero contar que Inside Crime, que es un centro de estudios del crimen organizado a nivel mundial, se dedicó específicamente a estudiar lo que pasa con el tren de Aragua, no en el mundo, sino que en Chile. Mira. ¿Por qué razón el comportamiento de esta banda delictual es de interés para organismos internacionales solo en este país? Yo creo que en la medida que les vayamos contando las claves de esta historia, usted va a empezar a entender por qué es un fenómeno digno de analizar y que además se lo contemos a usted a través de las claves de la historia. El contexto es súper simple. Divide el proceso de incorporación del tren de Aragua en varias etapas. La primera de esas etapas, ellos lo denominaron Exploration Phase, básicamente la fase de exploración. Eso ocurre entre el 2018 y 2019, en donde el tren de Aragua no llegó a nuestro país, sino más bien estaba en proceso de conocer. Observación. Observación, pero a distancia. De mercado. Un estudio de mercado. ¿A qué parte de Sudamérica, Centroamérica voy a ir a instalarme? Esto es de, si lo pusiéramos como si el tren de Aragua fuera una persona, pero en el fondo esta organización con sus líderes criminales que están arriba de las cúpulas más altas de esta estructura. Ellos deciden, luego de analizar intensamente el país, que aquí tienen todas las de ganar. ¿Cuáles son los factores? Capaz que nunca lo sepamos. Pero entre el 2018 y 2019 se dedican a estudiar nuestra idiosincrasia, nuestras religiones, nuestra composición geográfica. Y si se dan cuenta, estos conceptos hablan más bien de una empresa, de una inversión, más que de un grupo delictual común y corriente. O sea, estamos hablando de un trabajo previo importante en esta fase de exploración. ¿Y qué pasa después? Llegan a nuestro país. Esta es la primera clave de la historia. La primera clave quisimos denominarla la guerra por el territorio porque se produce en una etapa que esta organización que yo les comentaba denominó Penetration Phase. Una fase en la que el tren de Aragua ingresa a territorio nacional, fase de penetración, dicho en español, y que ocurre, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, entre el 2021 y 2022. Con los márgenes de la pandemia que atacó a todo el mundo y también a Chile, el coronavirus, se provoca una oportunidad perfecta en que ellos llegan al país y se encierran. Porque se inicia este lockdown que ocurre en todo el mundo, digamos, en donde no podíamos salir a ninguna parte. Entonces tienen la oportunidad de instalarse y pasar completamente inadvertidos durante largos meses, si no años. Pero eso no quiere decir que no hayan estado trabajando fervientemente y con intensidad. Pues bien, entran con fuerza a las economías criminales locales. Y decimos economías criminales locales porque, por cierto, las agrupaciones delictuales tienen sistemas económicos, intercambios, maneras de negociar, cómo obtienen sus recursos, después cómo los venden, cuál es su formación, quiénes componen sus líneas. Ellos ingresan a este sistema y lo hacen con bases en ciudades como Puerto Montt, Valparaíso, y se convierten en ese entonces en uno de los principales exponentes del tráfico de ketamina en nuestro país. Una droga que ya existía, sí, pero en cantidades bastante inferiores a las que ellos comienzan a manipular con el paso. Por eso es tan importante el foco del establecimiento del tren de Aragua en el norte. Por cierto que sí, porque además, al ser una zona limítrofe, les permite abrir puertas a través de pasos no autorizados, mediante la utilización de los denominados burros, que son personas contratadas para trasladar droga, incluso en ovoides, en sus intestinos, de las maneras más rebuscadas posibles con el fin de no ser detectados por las policías fronterizas. Lo cierto es que ya en ese entonces comienza a aparecer en el país, en la etapa de penetración, un nuevo método delictual.
el secuestro extorsivo. Comenzamos a ver en las noticias, en los medios de comunicación, en los portales de internet, que empieza a desaparecer gente y su familia empieza a recibir petición de dinero para recuperar a las personas que están retenidas en contra de su voluntad. El secuestro extorsivo se empieza a instalar en nuestro país, pero esta primera clave solo es una luz de lo que vendría después. Etapas que ninguno de los chilenos nos imaginamos y si me preguntan me da la sensación de que tampoco las autoridades se lo esperan. De operativos que han intentado darle fin al tren de Aragua en Chile. ¿Lo han conseguido? La verdad es que no. Pero hoy en las claves de la historia estamos entendiendo por qué han pasado 8 años desde que esta peligrosísima banda transnacional aterrizó en territorio nacional y no hemos podido hacerla desaparecer dentro de nuestras fronteras. El tren de Aragua en nuestro país hoy se toma las claves de la historia para contarles a ustedes cómo ha sido esta evolución, cómo lo han hecho, cómo han ido profesionalizando su actuar delictivo. Primero, estábamos en una fase en la que se enfocaron en conocer nuestro país, 2018-2019, sin saber mucho. Vino la pandemia, ellos alcanzaron a entrar, se encerraron como todos nosotros y empezaron a observar nuestro país desde las cuarentenas. Eso ocurre en 2021, 2022, ya lo recuerda usted, en pandemia. Posteriormente, empiezan a conocerse más detalles, como que, por ejemplo, aparecen bandas rivales, empieza el tráfico de ketamina, se hacen los primeros operativos y las primeras detenciones. Pero yo quiero que después de que revisáramos la primera clave, avancemos a la segunda clave, para seguir entendiendo cómo se desarrolla la historia de esta banda. Por el territorio, y la segunda clave sería la siguiente. ¿Qué es esta, señor director? Del secuestro al lavado. Ya vimos que la extorsión o el secuestro extorsivo se tomó sus métodos delictuales. Sus métodos delictuales se agrandaron y da la sensación de que aquí lo que pasa es que se sofistican. Porque empiezan con un tipo de delito bien especial que es el lavado de dinero. Y no lo hacen de una forma más ciútica y rebuscada que con las criptomonedas. Esa es la manera en la que ellos encuentran. Imagínate el salto del secuestro a la inversión en criptomonedas para lavar dinero. O sea, si eso no es profesionalizar una carrera delictual, yo no sé a qué se lo podemos llamar, ¿o no? Claro. Pero es una economía virtual. Sí, entonces, obviamente, levanta mucho menos sospecha. Por cierto, y yo creo que ellos lo sabían. Y por esa razón es que ya en esta fase, que ha sido denominada por Inside Crime, ya se los decía yo, esta consultora internacional que estudia el crimen organizado en el mundo, la denominó Consolidation Phase. La etapa de la consolidación, en la que ya no estamos hablando de delitos rudimentarios, violentos sí, pero sí de un calibre mucho mayor, en donde entran conceptos distintos como las criptomonedas, como el lavado de dinero, y se provoca algo complejo dentro de esta sofisticación, y es que por primera vez a lo largo de toda esta cronología que les estamos contando en las claves de la historia de TVMás Informa, se ven involucrados personal de las policías. Tenía que pasar, claro. Empiezan a permear las organizaciones públicas, a corromper. En este caso, 2 funcionarios, por ejemplo, son los primeros de la Policía de Investigación en los que caen tras descubrirse sus vínculos con integrantes del Tren de Aragua. Entonces, fíjense en cómo funciona la mente de estas personas. Primero observamos, después entramos, después nos permeamos y empezamos a influir en una sociedad que ya estaba funcionando antes de nuestra llegada, pero parece que encontramos algunos flancos para poder entrar y conseguir lo que estamos buscando, que es delinquir. Diversificación de delitos. O sea, Por los cierto, delincuentes no se dedican a uno, que podría ser el secuestro extorsivo, pero no, es decir, que también el lavado de activos, asociación ilícita desde luego, y una serie de tráfico de drogas, por supuesto, porte ilegal de armas, probablemente la compra-venta de armas, y finalmente el lavado de activos para blanquear lo que tú estás haciendo. Y todo eso mediante otro detalle, otro más para sumarle un condimento a los que dices tú, con la utilización de fachadas. Muchos negocios ficticios, muchos carritos de comida, muchas importadoras de productos chinos, muchos negocios que a simple vista no indican que detrás... Las barberías no indican que detrás está pasando esta tremenda escoba de la que yo les estoy relatando a continuación. O sea, en el fondo son súper estrategas para formar el modelo de negocios, para hacerlo funcionar y además para ocultarlo inteligentemente. Crimen organizado.
crimen organizado con todas sus letras. Estos son los 8 años del Tren de Aragua en Chile y por cierto que si han durado tanto tiempo acá, yo elijo creer, me gusta esa frase, elijo creer que no hemos sido capaces, porque claro, también son gallos que saben lo que están haciendo. Sí. Son personas tremendamente profesionalizadas, que han ido escalando en su nivel de violencia, en diversidad de delitos y además en la profesionalización de estos mismos, que ya no se trata solamente del robo con violencia. O sea, este no es un lanza que te roba el reloj en la calle. Ahora, ¿cómo han avanzado de rápido? Porque si ustedes se ponen a recordar, A ver. yo te diría que el fuerte, cuando salta a la palestra, a la luz, al día a día de la gente común y corriente, 4 o 5 años. Claro. Más o menos en la mitad del O periodo sea, que le estamos ellos contando. estuvieron al menos los 2 o 3 primeros años fueron súper silentes. Ellos estuvieron absolutamente desaparecidos. Acuérdate que el subsecretario Monsalve en algún minuto dijo que el Tren ¿Cómo de olvidar Aragua al subsecretario? no estaba en Chile. Sí. Lo negó. O sea, lo negó tajantemente. Y ahí es donde uno se vuelve a preguntar qué pasó con la Agencia Nacional de Inteligencia, que viene un cartel como el Tren de Aragua, o sea, crimen organizado, entra por la puerta ancha, se instala y no tuvimos cero alerta. Hubo Cero. una alerta, perdón, yo he dicho esto antes, pero voy a insistir porque es importante recordarlo. Mario Carrera, que estuvo acá en el programa, me Sí, parece pues. que fue el primer programa que estuvo, lo entrevistamos. Sí, pues. Fiscal de la región Pero ¿hace de, cuánto fue esa alerta? de Arica y Parinacota, no lo pescaron. No lo, ¿Hace 8 años? no lo pescaron. Él dio la alerta y no lo pescaron. Sí. ¿Cuánto? Él dio una alerta y no lo pescaron. Dijo, ojo, que aquí está entrando gente. Claro. Habló de la frontera y habló precisamente de organizaciones criminales que estaban haciendo su ingreso al país, aprovechando esta fase de exploración. ¿Era? Claro. Sí. La primera. Exploration Sí. phase. Claro. Porque las circunstancias ameritaban, digamos, o sea, estaba servido O sea, para que ocurrieran esos años. Y eso levanta otro agravante, porque uno dice, si hay un fiscal que efectivamente haciendo su pega logra detectar esto, más allá que lo hayan pescado o no Y lo hayan prendió las pescado, alarmas. y prende las Claro. alarmas, es porque había rastros, Sí. se estaban dejando ciertos rastros del ingreso del crimen organizado a nuestro país. Ese es un tic de la institucionalidad, pues, un tic Sí. de la política, de hecho. Es decir, bajarle el perfil. Sí. No, que no sembrar el pánico, pero acá la situación es distinta. No, totalmente. Acá había que hacerle caso a las alertas, Acá había que encender todas las subrayarlo, luces, exactamente. Es que además es importante entender que bajarle el perfil en términos comunicacionales no tiene por qué necesariamente decir no hacer nada. O sea, en el fondo no decirlo, no Exacto, difundirlo, tienes toda está la bien, razón. pero también actuar, trabajar, Tienes combatir. toda la razón. Bajas el Y- perfil, pero actúas. Claro, Totalmente, efectivamente, porque hoy claro. día, con esos 2, 3 primeros años de silencio, ya observaron muy bien cómo funciona nuestro país y hoy día estamos en el punto que ya instalaron el crimen organizado, pero además ya se han insertado en distintas instituciones de poder de nuestro país. O sea, la infiltración en las estructuras financieras y de seguridad es una cuestión que no podemos Fuerzas negar. Armadas, Poder Judicial. Fuerzas de orden público. Gendarmería. Ese es solo el inicio para lo que hemos decidido denominar la tercera clave de la historia. Motines y nuevos brazos. Esta etapa, Inside Crime la denominó Integration Phase. Es decir, etapa de integración. Sí. Consolidation. Integration. Sí, pues, exploration, penetration, consolidation, integration. Ah, está bueno. Está perfecto. Bueno, son los conceptos también que, usa el- que nos hacen, y nos hacen entenderlo en este simple. centro de estudio, Sí, es verdad. Porque hablamos de la consolidación como ya funcionando, pero la integración es precisamente lo que ustedes estaban contando recién, cuando ya está metido no solamente en la sociedad, sino que en los estamentos Poderes, gubernamentales, en los poderes y en este caso también en las cárceles de Sí. nuestro país. Esta clave la denominamos motines y nuevos brazos precisamente porque el Tren de Aragua ha sido el protagonista de gran parte de los desórdenes que han ocurrido en algunas de las cárceles de nuestro país. Es decir, estos desórdenes que se arman dentro como entre reclusos. Y aquí, dentro de la cárcel, ya no importa si eres de nacionalidad venezolana, chilena, ecuatoriana, colombiana. Acá el Tren de Aragua fue súper sensato desde una perspectiva delictual porque reclutó a todos quienes quisieron formar parte del proyecto. Un proyecto común, casi que una campaña política dentro de las cárceles de nuestro país. Y e incluso hay algunas que siguen operando desde adentro de la cárcel con brazos armados afuera de los recintos penitenciarios y se siguen realizando delitos desde la cárcel. Sí. Eso, ya hablando desde el 2024, 2025, es absolutamente permeado el sistema
judicial chileno y por cierto también las cárceles de nuestro país, por personas que fueron detenidas, pero que adentro se las han ido arreglando para seguir operando y seguir trabajando. Así es como, por ejemplo, aparecen organizaciones como el Tren del Coro, que seguramente ustedes lo recordarán, que no son del Tren de Aragua, pero les gustó tanto el modelo de negocios del Tren de Aragua que incorporan esta modalidad siendo chilenos. El modelo de negocio. Sí. Claro, siendo chilenos como y lo implementan. La franquicia, Claro, ¿no? exacto. Más o menos. La Ahora, franquicia. Un restaurante. es increíble cómo ellos también se arman y todo funciona. Yo el otro día me reía porque me tocó ir a televisión y cuando voy pasando por afuera de la Penny, de la cárcel, no me funcionaba el celular. Entonces, bloqueó señal. por los inhibidores de señal. Sí. Pero de adentro, Ahí tú agarras una pelota y... pero adentro les funciona así súper bien. Sí. Si adentro tienen señal, entonces me dieron ganas de llamar y decirme, ¿puede dar el wifi? para compartir. Pues, Compártalo el wifi. A los internos, a ver si me compartían un poco de wifi. A la pasada. Oye, Exacto. después nos contará por qué anda en televisión. No, una invitación. Ah, ya está. Es que me voy a meter yo en cuestiones también. Vamos por hacer las claves de la historia nomás. En fin. Sí. Pero si le pregunté, ¿pero por qué anda en televisión? No me quiso contar. No, me dicen, pregúntale por qué anda en televisión. Porque... No tiene. No, si esto me lo hice hoy día, este look me lo hice hoy día. No, porque... Eso es lo primero que pillé. Porque mi hijo está en Top Chef e invitaron a la familia y tuve que ir a cocinar. ¿Qué me decís? Ahora, yo cocinando con mi hijo. ¿Con esta pinta? No, con el look antiguo. Ah, ya está bien. Entonces fui a apoyarlo como mamá y fuimos a cocinar. Hice por primera vez hice un pastel de choclo desde cero, así, desgranando el choclo. Pero si se puede comprar la pasta ahí. Bueno, pero ahí había que hacerlo entero. Gracias. Vamos a preparar unas claves de la historia sobre esa visita a Chilevisión, ¿ah? Avisa. Lo cierto es que así como Ivette Vergara es una muy buena madre que acompañó a su hijo, también dentro del Tren de Aragua están estos códigos, ¿ah? Como códigos de cómo no fallar, y el que falla, el castigo es complejo. Te pueden cercenar un dedo, te pueden matar a alguien, porque así opera esta banda delictual que ya en 2024, yo se los decía, empezó a liderar motines dentro de las cárceles chilenas e incluso bandas que nosotros ya conocíamos, como los Pulpos, que siempre han sido rivales del Tren de Aragua, comienzan a tributarles, comienzan a sumarse a su causa. Entonces, el Tren de Aragua se convierte en Chile en un ejemplo para unas bandas y también en una célula reclutadora de otras bandas que ya existían, pero que juntos, por cierto, que aumentan su poderío para seguir delinquiendo, para seguir cometiendo las atrocidades más grandes que nosotros en este mismo noticiario les hemos contado un montón de veces. Porque además en esta fase de integración no solo se reclutó población local, sino que también personas dentro del sistema penitenciario. Y lo cierto es que el Tren de Aragua, para usted que se está sumando a nuestra sintonía, que lleva 8 años en nuestro país, hoy día en las claves de la historia hemos querido profundizar cómo ha sido posible que esta célula delictual transnacional construya el imperio que ha construido, llegando a permear incluso estamentos estatales. Entendimos en una primera fase que observaron, en una segunda que se vinieron a vivir acá, aprovechando la cuarentena se encerraron para poder planificarse. En una tercera etapa pudieron empezar a hacer negocios con ketamina, por ejemplo, inventar dentro de nuestro país, no digo que no existiera, pero el secuestro extorsivo no está estos niveles, digamos, no es que inventan un nuevo tipo de secuestro. El secuestro ya existía, seguramente en Chile también había ocurrido. No importa. Pero poquito. Pero claro, esta es una cuestión sistemática, como, oye, nos deben plata, secuestro, o nos falta plata, secuestro extorsivo, una persona con recursos, qué sé yo. Y finalmente les permite llegar a esta fase de integración en las que en definitiva ya no queda más que reconocer que están impregnados incluso dentro de las cárceles, hay personas de las Fuerzas Armadas detenidas, todo esto relacionado con el Tren de Aragua. Ya en 2025, la reaparición de los gallegos, ojo, los gallegos en el norte, luego de haber desbaratado las casas de tortura y lo que le hemos estado contando esta semana acá en Temas Informa, uno vuelve a entender que el Tren de Aragua ya no solamente es de ciudadanos extranjeros, sino que se configura un método delictual que considera extranjeros, completamente cosmopolita, transnacional, extranjeros, chilenos, con todas las armas posibles, y que hasta el día de hoy no ha sido posible combatir del todo, al menos dentro del territorio nacional, que esperemos que ocurra